Listo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Breve Historia de la Filosofía con el doctor Daniel Schigel. Como siempre, darles la bienvenida a todos los que nos escuchan, nos ven, nos comentan, nos comparten también, por supuesto. Y vaya, pues dos preguntas. ¿Cómo estás? Y segunda, hoy comenzamos con Kant. ¿En qué contexto desarrolla Kant su crítica a la razón pura, que es por antonomasia la obra más citada y por supuesto más conocida también de Kant? Y bueno, ya irán saliendo un poco más las preguntas. Adelante. Bueno, hay que tener en cuenta que Kant, a diferencia de los otros iluministas, está en el contexto de Prusia, ¿no? En un pueblito llamado Königsberg, que después pasó a manos rusas, después volvió a manos alemanas, bueno, en fin, tuvo un derrotero ese pueblo, ¿no? Que, bueno, él nunca salió de ese pueblo, siempre hacía rutinas diarias constantes, tanto es así que salía a pasear por la plaza del pueblo siempre a la misma hora y la gente ponía en hora los relojes cuando lo veía pasar. Era una personalidad muy rígida, en ese sentido, que dicen que también era muy sociable, hacía reuniones en su casa, y era brillante así como orador, y sus clases eran muy interesantes para el público. Él se vio obligado a dar clases de cualquier materia, digamos, cuando se inició no daba clases de filosofía, sino que daba clases de lo que haya, o sea, básicamente de ciencias naturales, de geografía. Cuentan, por ejemplo, que cuando comentaba sobre un puente de no sé qué localidad, estaban todos sorprendidos por la descripción que hacía, le preguntaron cuándo había estado ahí, y él dijo nunca, porque nunca salió de su pueblo. Este, lo cual era bastante curioso, ¿no? Era solo un saber basado en los libros. Wow. También se dedicó a dar clases de física, tiene algunos escritos precríticos, o sea, previos a la crítica de la razón pura, que son muy interesantes y que suelen interesar más a los físicos y a los cosmólogos que los escritos posteriores. ¿Por qué? Porque ahí desarrolla ciertas ideas, como por ejemplo, trabaja sobre el concepto de mónada de Leibniz, pero intenta convertirlo en una teoría física, en la idea de átomos de fuerza, átomos intensivos, ¿no? Como habíamos dicho cuando pusimos la teoría de Leibniz, pero quitándole esta connotación espiritualista y pensando en términos de campos de fuerza, un concepto bastante avanzado para el momento, ¿no? Habla de puntos cercanos para poder explicar la continuidad de la materia. Incluso se ocupó de las llamadas magnitudes negativas en un escrito, donde planteaba que, bueno, según la física de Newton hay un equilibrio de fuerzas que es una suma cero, y trataba de dar cuenta de eso pensando en términos de fuerzas positivas y negativas, y trató de dar una explicación de qué son los números negativos, que para ese momento eran números extraños, ¿no? Porque son números que no son números, porque no indican magnitudes enteras, positivas, no son números naturales. Y bueno, lo planteaba como si fueran vectores que van en sentidos opuestos, ¿no? Hay una magnitud que es la misma, pero los sentidos son opuestos y uno se anula a los otros, ¿no? Es muy interesante porque cuando habla de la mente dice que nada puede perderse y que tenemos que suponer que cuando algo en la memoria queda reprimido, y él usa un término como represión o desplazamiento, tiene que haber alguna fuerza en la conciencia que esté reprimiendo ese elemento psíquico que está de manera inconsciente, ¿no? Anticipando un Claro, poco la idea de represión que después va a desarrollar el psicoanálisis, claro. pensando que todo lo que haya en la mente se conserva, cuando algo desaparece tiene que ser desplazado por otra cosa y eso implica algún tipo de fuerza, o sea que trata de ser como una especie de física de la mente, ¿no? Una física de lo psíquico, lo cual es Wow, wow. un aporte interesante, ¿no? Que después va a ser desarrollado por otros este, pensadores alemanes que, bueno, van a llevar hasta las ideas de Schopenhauer y vía Schopenhauer hasta Exacto. Nietzsche y hasta Freud, ¿no? Muy Un cierto. aspecto que es poco estudiado, pero que es destacado Cierto. por Lacan, quien lo cita, hace un ensayo al respecto, y menciona también que el concepto de iancia, que utiliza Lacan muchas veces para hablar del sujeto como esa separación entre significantes,
Él dice que lo toma de un texto de Kant, lo cual hace que los psicoanalistas debieran ocuparse de este Kant precrítico. Además, el Kant precrítico desarrolla teorías cosmológicas novedosas. Por ejemplo, él tiene la sospecha de que las nebulosas que vemos en el cielo son galaxias muy lejanas, que se ven muy pequeñas y por eso no pueden distinguirse las estrellas. O sea, esa es la primera concepción de los llamados universos islas o galaxias más allá de la Vía Láctea. Una idea que va a ser eclipsada en la física muchos años y va a resurgir recién mucho después, ¿no? Ya Claro, prácticamente a comienzos del siglo XX. Y también la teoría de los torbellinos de gases para explicar la formación del sistema solar. Así que era un adelantado en muchos campos, ¿no? También trató de desarrollar su propia teoría del calor, en fin. En algunas cosas, bueno, es cuestionable porque todo lo que hacía lo hacía teóricamente y sus experimentos eran puramente mentales. Nunca tocó un claro. tubo de ensayo, nada por el estilo. Pero bueno, todo eso le dio cierto conocimiento de la física y del funcionamiento efectivo de la ciencia que lo preparó de alguna manera para tratar de entender qué es el conocimiento científico, cómo funciona, cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades, que es de lo que se va a ocupar justamente la crítica de la razón pura. Por Ujú, algo se llama crítica de la razón, ¿no? ujú, Suponiendo, como sostenía el iluminismo en ese momento, al cual él adhería, si bien estaba alejado de las convulsiones políticas que había en Francia, porque bueno, en Prusia no existían esos movimientos y apenas había industrialización, así que lo que más interesaba de Francia eran las ideas. De hecho, el único día que se salió de ese camino que hacía ujú. habitualmente, todos pensaron que se había muerto y era que había ido a buscar un periódico que hablaba sobre la Revolución Francesa, así que era un tema que le interesaba, ¿no? Se interesaba por la política también y tiene escritos sobre eso que son posteriores, pero la crítica de la razón pura muestra su primer interés, que es un interés básicamente epistemológico, ¿no? De tratar de delimitar y Cierto. separar lo que es metafísica de lo que es ciencia, ¿no? Por Perfecto. primera vez en la historia. Por algo Popper, que hace lo mismo, ¿no? Plantea Sí, como sí, sí. problema fundamental de la epistemología la delimitación, ¿no? La separación entre lo que es y no es una ciencia. Se considera a sí mismo un kantiano en ese sentido, que es Sí, sí, sí. heredero del mismo problema, trata de darle una solución. Así que cuando habla de la crítica de la razón, uno podría pensar que está hablando de la razón entendida como un proceso psíquico que ocurre en el interior del sujeto y que la idea es, bueno, como en Descartes, qué tanta certeza podemos tener de nuestro conocimiento, pero Ujú, no parece ser eso, está en la vista de Kant porque por algo habla de un sujeto trascendental, usted no está ujú, hablando del sujeto individual, sino que está hablando de las operaciones que realiza un sujeto cualquiera, algo que es más o menos lo que la física actual llamaría el observador, ¿no? El ujú. observador no es nadie en particular, cualquiera que tenga instrumentos de medida y cualquiera que esté en su mismo lugar hará exactamente lo mismo. Eso es el sujeto trascendental, es un sujeto en general. Entonces ese sujeto en general que es capaz de conocer, Kant se plantea cómo lo hace, cómo logra construir el conocimiento, ¿no? Y toda la crítica de la razón pura gira en torno a ese problema. No le preocupa tanto la naturaleza, ya, ni tampoco le interesa la subjetividad íntima como la de Descartes o la que podemos encontrar ya en San Agustín. Ujú, Entonces, es un poco, eh, digamos, un poco elemental plantear que lo que él hace, como él mismo a veces tiende a decirlo, es una especie de unificación entre racionalismo y empirismo. Es cierto que su posición toma elementos de los dos, pero eso ya está filtrado por el proceso que había ujú, hecho Voltaire, por ejemplo, cuando dijo, bueno, tenemos que aceptar que la ciencia no se basa ni solo en los sentidos ni solo en la razón, sino que los dos participan conjuntamente para que podamos construir un conocimiento que por un lado sea universal y necesario, o sea, racional, que la ujú. razón lo que busca es eso, lo universal y necesario, pero por otro lado amplíe lo que sabemos, y para poder ampliar lo que sabemos hace falta experiencia, hace falta experimentar, hace falta síntesis, no basta con el análisis. Por eso el gran problema de Kant es plantearse cómo es posible construir juicios, o sea, proposiciones, Ujú, afirmaciones, dentro del campo de la ciencia, que por un lado sean universales y necesarias, como lo son las verdades analíticas, o lo ujú, que llamaba relaciones entre ideas, ujú. y
que sean al mismo tiempo ampliaciones de nuestro conocimiento, o sea, que sean sintéticas. Por Ujú, eso el gran problema de Kant es esa cosa que muchas veces resulta tan oscura, que es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿no? A ujú. priori, ¿qué quiere decir? Bueno, que son universales y necesarios. No puede haber algo universal y necesario que se base en 3 o 4 o 5 o X número de experiencias concretas. Si es universal es para todo y si es necesario no puede ser de otra manera. Y eso solo puede darse en conocimientos a priori, o sea, en conocimientos que sean independientes de la experiencia. Pero tiene al mismo tiempo que ser un conocimiento que sea nuevo, que me diga algo que no está contenido en el sujeto de la oración, que en el predicado me agregue información nueva que no esté en el sujeto, como era lo que Hume llamaba verdades de hecho. Entonces tiene ese problema, ¿no? Las verdades de hecho generalmente son particulares y contingentes, hablan de algunas cosas que tenemos, de las que tenemos experiencia y que podrían ser distintas de cómo son. Pero si nosotros consideramos una ley de la física como fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cómo lo planteamos esto? ¿Es a priori? ¿Es universal y necesario? Sí, según la física de Newton, esa me da la fórmula básica para cualquier fuerza. Después uno va rellenando, ¿no? Va agregando constantes y obtiene distintos tipos de fuerzas, como la fuerza de gravedad y cómo funcionan. Pero en principio, fuerza es masa por aceleración. Uno Claro, diría, ese da la impresión de que es una tautología, que en el predicado dice lo mismo que en el sujeto. Pero si fuera exacto. así, ¿por qué llevó tanto tiempo descubrir esto? ¿Por qué Aristóteles no entendía que la aceleración y la masa generaban una fuerza o eran equivalentes a una fuerza? Entonces, en realidad, de los dos lados de la ecuación de la igualdad no tenemos la misma cosa. Es una igualdad, es universal y necesaria, pero hizo falta todo un proceso de síntesis entre elementos distintos, la aceleración, la masa y la fuerza, para poder llegar a este resultado. Entonces, lo que Kant se está planteando es cómo son posibles este tipo de afirmaciones que realiza la física de Newton, ¿no? La física del momento que ya era exitosa. Y para eso piensa, tiene que haber algo en el mecanismo de la razón pura, o sea, no de la razón de un individuo, sino de cualquiera, porque cualquiera puede repetir lo mismo que dice Newton con la misma certeza con que Newton lo dice, ¿no? Es una cuestión subjetiva, es objetiva porque es universal y porque es necesaria, pero que haya algo en el mecanismo de la formación del conocimiento común a cualquier ser racional que le permita llegar a esa conclusión, ¿no? Y al mismo tiempo Sí, sí. que tenga una base experimental, porque sin la experiencia tampoco podremos ampliar el conocimiento. Eso es todo un tema, es todo un problema, ¿no? Sí, claro que de hecho mm, estas categorías a priori las toma, por cierto, Aristóteles, ¿no? Que las va reduciendo. Llega a una estética trascendental que sería el tiempo y espacio, ¿no? Muy particulares de Kant, pero a su vez hay una parte de crítica a la razón pura donde dice que este formalismo es vacío si no hay hechos empíricos, ¿no? Para poder relacionarlo. Mm, Exactamente. Sale el concepto de número. Yo te preguntaría, ¿es el concepto de número la superación del racionalismo y el empirismo? Es decir, para Kant, pues básicamente la forma de conocer sería esta, ¿no? Categorías a priori que te dan, si se quiere, el cuadro en el cual vas a pintar el mundo, ¿no? Que es el espacio, el tiempo, cualidades, la relación, etcétera, ¿no? Entonces, después hay una impresión, una imagen, que es un dato empírico, una intuición. Eh, Me pregunto entonces, precisamente, si ese número que tú explicarás mejor es precisamente un no fenómeno, algo que no vemos, que no experimentamos, es la superación del racionalismo y empirismo. Bueno, eso relativamente sí, pero para poder entenderlo hay que ir paso por paso, ¿no? Claro, claro, claro. Porque lo que él plantea Kant es que, bueno, el sujeto, lo que él llama sujeto, el sujeto trascendental, es un procesador, digamos. Lo podríamos ver como una máquina de inteligencia artificial, ¿no? Como un anticipo, si se quiere, de la inteligencia artificial. Un procesador es un procesador lógico, o sea, lo que hace es tomar datos, procesarlos y sacar un producto. Yo siempre lo he explicado así para que sea más didáctico. A veces lo comparaba con una televisión que recibe de las ondas información y después la procesa
y te da una imagen, ¿no es cierto? La imagen obviamente no tiene nada que ver con las ondas que se transmiten. Uno presupone que el origen de esas ondas ha sido alguna realidad parecida al producto, pero si es parecido o no al producto que obtuvimos, no lo sabemos. Por eso esa cuestión del nómeno como la cosa en sí incognoscible. ¿Por qué dice que es incognoscible? Bueno, porque en realidad lo que nosotros conocemos es el producto del procesamiento que hacemos nosotros de las impresiones que obtenemos a través de los sentidos. Nuestra mente es como un procesador lógico que toma esos contenidos sensibles y primero los ordena en espacio y el tiempo, que son las formas de la sensibilidad, como dice él. Las llama formas de la sensibilidad porque eh, tienen que trabajar con ese material que son los datos sensoriales. No es una forma del entendimiento. Él divide en dos, ¿no? El procesador lógico, que es el sujeto trascendental, la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad toma los datos empíricos y los ordena en espacio y tiempo. Y uno diría, ¿pero por qué si los datos empíricos de por sí están localizados? No, él dice que no están localizados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy escuchando en este momento un montón de cosas, cosas que vienen del celular, cosas que vienen de mi entorno, ruidos que están más lejos, otros más cerca, pero en realidad a mi cabeza llegan todos juntos, llegan mezclados, es lo que él llama el caos de sensaciones. Y inconscientemente y sin saberlo, yo voy ordenando todo ese caos. Exacto, Algo que exacto. por ahí una persona que sufre de ciertas patologías, puede ser por razones mentales o por razones fisiológicas, no puede hacer. Por ejemplo, dicen que un autista puede sentir una perturbación enorme por un sonido que hace Exacto. una cortadora de carne que está a una cuadra de distancia. Entonces, para él no existe esa distancia. O sea, el generar la distancia con determinado fenómeno, con determinada impresión, lo hace nuestro aparato mental. Si funciona bien, o sea, de acuerdo a la razón, uno ordena siempre de la misma manera. Hay impresiones que están más cerca, otras más lejos, una a un lado, otras a otro. Ordenamos en un espacio-tiempo que tiene 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y una temporal. Pero no es así como llegan los datos a nosotros. A nosotros llega todo en una confusión. Sí, Y se encarga la sensibilidad de ordenar, ¿no? De dar un primer ordenamiento en espacio y tiempo. Entonces determinados fenómenos los tomamos como que ocurrieron antes, otros después, y uno diría, pero bueno, no hay impresión del antes. No, pero están esas imágenes que son recuerdos. Y uno tiene que saber que cuando le viene un recuerdo, ese recuerdo, por más vivido que sea, no es una impresión actual. ¿Y cómo sabe eso? Bueno, por la manera en que va ordenando esas impresiones. Las reconoce como anteriores o posteriores, las reconoce como más cerca o más lejos. Todo eso es algo que pone el sujeto de su parte, que pone la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva. Uno en realidad ve todo en un plano, pero a través de la perspectiva, lo pequeño lo percibe como lejano y lo más grande como cercano. Aunque puede percibir también cosas lejanas grandes, bueno, eso tiene que ver con la visión binocular. Pero esos detalles fisiológicos acá no le interesan. Lo que le interesa es que el procesamiento que se da en la mente permite ordenar en el espacio y el tiempo, ¿sí? Eso es lo primero. Ahora, con claro. eso, lo único que obtuve es una percepción, ¿no? Él dice, yo percibo las cosas, quiere decir que yo percibo una mesa, una silla, un pizarrón, bueno, lo que sea, porque he tomado impresiones y las he ordenado en el espacio y el tiempo. Pero para poder tener conocimiento no me basta con tener sensaciones. Un animal también podría percibir y no por eso va a tener la capacidad de conocer como entendemos nosotros el conocimiento, en forma extrema como conocimiento científico. Para eso tiene que actuar otra parte del sujeto trascendental que se encarga de armar a partir de las percepciones una serie de juicios. ¿Qué son los juicios? Es lo que hoy en día se llama lógica proposiciones. O Sí, sea, lo que hace el juicio es generar conceptos y enlazar esos conceptos en oraciones, digamos. Uno podría decir oraciones, pero podrían ser no pronunciadas, por eso decimos proposiciones. Son los contenidos de los cuales hablan las oraciones escritas o habladas que pronunciamos. Yo digo, por ejemplo, la mesa es blanca. En la percepción lo que tengo es la percepción de un color blanco con determinada forma, que además está frente a mí porque mi sensibilidad lo puso ahí. Yo entiendo que esa mesa, el blanco de la mesa no está dentro mío, como lo está mi sensación de alegría o tristeza, sino que está afuera. Eso que Hume separaba como sensibilidad, como impresiones de la sensación e impresiones de la reflexión,
Para Kant esa separación la hago yo. O sea, ¿cómo sé que cuando algo me viene de adentro o me viene de afuera? Eso ya es una ordenación espacial. Ujú, Establezco un límite que es la superficie de mi cuerpo, pongo cosas afuera y cosas adentro. ujú, Bueno, yo pongo en la sensibilidad la sensación, aunque en realidad la sensación de blanco la tengo adentro, porque está en mí. Ya pasó por todo ese procesamiento, llegó al cerebro y aparece como sensación de blanco, pero la proyecto afuera, la pongo como que está afuera, a cierta distancia. Pero de ahí a sacar la oración, la mesa es blanca, hay otro tipo de procesamiento lógico, que tiene que ver con lo que Kant llama el entendimiento. O sea, no basta con ujú, percibir el mundo para conocerlo, también hay que entenderlo. Y entenderlo ya implica aplicar conceptos que ya vienen incorporados a nosotros de manera a priori, que no son conceptos con contenido, sino que son formas vacías, ¿no? Son ujú. modos de procesar esas percepciones que hemos construido para obtener de ellas esto que llama el juicios, ¿no? Entonces yo digo, la mesa es blanca. Pero decir la mesa es blanca presupone algo, algo como, eso es algo que se había dado cuenta Hume y no se había dado cuenta, por ejemplo, Leibniz, ¿no? Por eso, como Kant estaba instruido en la filosofía de Leibniz, cuando lee a Hume dice que se despierta de su sueño dogmático. ¿En qué consistía su sueño dogmático? En creérsela, o sea, en creerse que lo que él decía sobre las cosas era un reflejo de la realidad, nada más. Pero Hume le hace dar cuenta que las ideas de sustancia, de causa, de alma, no tienen correlato en la experiencia. Entonces, si esas cosas no se perciben, ¿de dónde vienen? Dice él. Bueno, Hume decía simplemente son ideas inválidas y ya está, pero Kant dice, entonces, ¿por qué son tan persistentes, son tan necesarias y tan utilizadas en la ciencia? ¿Por qué Newton, por ejemplo, habla de cuerpos que tienen ciertas características? Si el cuerpo sería una sustancia, la sustancia no existe. Para poder salvar la física tenemos que darle cierto sustento, si no, se desvanecería en el aire y caeríamos en el escepticismo. Entonces, para evitar el escepticismo, lo que dice Kant es, bueno, el concepto de sustancia, el concepto de causa, incluso el concepto de alma, aunque esto vamos a ver que tiene sus bemoles, lo aporto yo. O sea, la aporta el sujeto, la aporta la razón del sujeto. La razón para poder entender tiene que decir, bueno, eh, no tenemos solo sensaciones, hay cosas con cualidades, ¿no? Entonces está el concepto de sustancia y accidente. Pero la sustancia y el accidente no es como en Aristóteles una abstracción de la realidad, porque de eso no tenemos experiencia. Tenemos experiencia solo de los accidentes, como decía Hume. Entonces la sustancia la aporto yo. Yo soy el que proyecta debajo del color la existencia de algo físico, sustancial, que lo sostiene y que persiste en el tiempo. Para poder saber que persiste en el tiempo, ahí tengo que combinar, digamos, ese concepto de sustancia con la dimensión de la temporalidad que es aportada por la sensibilidad. Eso es más complejo, pero bueno, quedémonos en un nivel más simple. Simplemente yo tengo la sensación persistente de color blanco y digo, bueno, es el color de la mesa, ¿sí? Donde está la sustancia mesa y el accidente blanco. Utilizando estas categorías de sustancia y accidente, entonces yo las enlazo las representaciones y construyo una proposición con sujeto y predicado. El sujeto es la mesa, el predicado es blanca. El sujeto corresponde a la sustancia y el predicado al accidente. Eso para dar un ejemplo, ¿no? Después con el concepto de causa es todavía más complicado porque yo tengo que tener dos proposiciones con sujeto y predicado enlazadas por algún tipo de conexión sí entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos, si suelto la piedra, entonces la piedra se cae. Ahí ya tengo piedras, tengo accidentes como la caída, como el soltar, ¿sí? Ujú. Entonces ya tengo sustancias accidentes, pero tengo que agregar algo más. Tengo que agregar esta relación de causa y efecto, que es si pasa una cosa, entonces pasa la otra. Eso también es un molde que la razón aplica a la experiencia para ordenarla. Cuando los Claro. hechos se suceden y se repiten siempre de la misma forma, estoy autorizado a aplicarles esas categorías, sustancia y accidente, ya lo hemos dicho, ahora le agrego causa y efecto y construyo esta proposición compleja, si suelto la piedra, entonces la piedra se cae. Mm,
¿Cuál sería entonces la diferencia, si es que la hay, entre conocer y pensar para Kant? La diferencia es justamente la diferencia entre fenómeno y noúmeno. O sea, lo que yo construyo, aún en las proposiciones, es fenómeno. O sea, es apariencia. Todo se basa en lo que yo puedo percibir. Puedo percibir y entender aquello que yo percibo. Y en última instancia, todo necesita de aporte de impresiones sensibles. Sí. Están las impresiones sensibles, se aplican los moldes del espacio y del tiempo que aporta la sensibilidad, las categorías del entendimiento, que son 12 creo, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, pero con eso me quedé solamente con la construcción del fenómeno, o sea, de la apariencia, de la superficie de las cosas. Ujú. ¿Tienen más allá de eso alguna sustancialidad adicional que no sea la del concepto de sustancia? O sea, ¿tienen realidad en sí mismas las cosas cuando yo no las percibo? Bueno, ahí Kant es escéptico, no lo sé, no lo puedo saber. Es tan escéptico que es más escéptico quizá que Hume, que dice, bueno, por razones de fe lo sostengo y ya está. Dice, no, yo no voy a aceptar ninguna fe porque estoy en el campo del conocimiento científico. En la ciencia la fe no tiene lugar. La fe va a tener lugar en otra cosa que es la ética, pero en este campo no tiene lugar la fe. Entonces lo que él plantea es, bueno, yo puedo pensar que haya también algo distinto de como lo veo. Puedo pensar, por ejemplo, que en el fondo la mesa es un conjunto de átomos. Ujú. Quizá está, como hipótesis en la física me sirva, ¿sí? Y si me sirve lo puedo sostener y defender. Pero también puedo pensar que, como decía Leibniz, son átomos inmateriales y eso ya trasciende lo que la física puede sostener, ¿sí? Porque no habría ninguna manera indirecta a través de la experiencia de probar eso, ¿sí? Puedo hablar de magnitudes intensivas como la energía potencial, pero no de almas, no de mónadas en el sentido de Leibniz. Entonces, cuando yo planteo, por ejemplo, que yo te estoy mirando, ¿sí? Bueno, veo tus gestos, tus movimientos, todo lo que aceptaría el conductismo, ¿no? Lo que se ve, lo que se puede describir, lo que acepta el positivismo. Y todos los enunciados que puedo hacer sobre eso y las explicaciones causales que puedo dar, también es aceptable. No, puedo hablar de causas inconscientes incluso y todo eso. Aún así no estaría en el nivel de la cosa en sí. Cuando yo hablo de la cosa en sí, digo, pero realmente ¿quién sos vos? ¿Qué sos? ¿Sos un alma encerrada en un cuerpo, como decía Platón? Bueno, eso no lo puedo saber, no lo puedo conocer, ni con la Ujú. sensibilidad ni con el entendimiento. Lo puedo pensar, ¿no? Por eso él habla de noumeno. Noumeno quiere decir lo pensado, viene de noesis, ¿sí? Pensamiento. ¿Te Ujú. acordás que Platón hablaba de dos instancias de conocimiento? Ujú. El entendimiento y la inteligencia. La inteligencia es la noesis. Entonces él decía, por el entendimiento llegó a la ciencia. Por la inteligencia llegó a la intuición directa de la esencia de las cosas. Bueno, esa esencia de las cosas para Kant se puede pensar. Lo han pensado todos los filósofos. Todos los Sí. filósofos han pensado si el universo es infinito o es finito, si fue creado por Dios o existe eternamente. Todos ellos pensaron si los estados psicológicos están sostenidos por un alma inmortal o no. Todo eso se puede pensar y la ciencia no lo dice y no lo puede pensar porque no es materia de entendimiento, pero la filosofía, la metafísica, la teología lo han dicho, lo han sostenido y hasta han hecho argumentos para probar todo eso. Bueno, en ese caso se han ocupado de cosas que podemos pensar, pero ¿cuál es el gran problema? Que esas cosas no se pueden conocer. Ni Ujú. Dios, ni alma, ni mundo, ¿sí? O sea, ni el concepto del cosmos, como decían los griegos, ni el concepto de alma de San Agustín, ni el concepto de Dios, como lo manejaba la religión medieval, ni Ujú. siquiera en su forma más racional, teológica, nada de eso se puede conocer. ¿Por qué? Porque para conocer, ¿qué necesitamos? Dos ingredientes, impresiones y formas de la razón, ¿sí? Las formas vacías no me sirven, ¿sí? Sin impresiones son vacías. Las impresiones solas tampoco sirven para nada, son ciegas. Entonces yo necesito juntar las dos cosas para que haya conocimiento. Eso es lo que el iluminismo ya había advertido. Necesito la razón, necesito la experiencia, las dos juntas. Ahora, ¿cómo podría tener experiencia de Dios si yo desde el principio estoy diciendo que es un ser inmaterial? No se puede ver, no se puede tocar, no se puede oler. Eso es lo que decía Hume y en eso Kant le da la razón. Por eso
Kant dice que Hume lo despertó de su sueño dogmático. No puedo aceptar la existencia de Dios utilizando el entendimiento y la sensibilidad, porque ahí ya me falta el dato empírico, ¿sí? Sin dato empírico no hay forma de probar que eso es verdad. ¿Cómo Perdón, pruebo que perdón. una proposición es verdadera? Sí. ¿Sería Kant el padre del agnosticismo? Él acuñó este término. No, él no acuñó el término agnóstico, pero podríamos decir que es un agnóstico, ¿sí? Ujú. ¿Hasta qué punto es un agnóstico? Bueno, hasta el punto de que lo que está diciendo es que o sea, no, gnosis, conocimiento. ¿De qué? Bueno, De no de Dios. cualquier cosa. O sea, él de hecho arma una teoría del conocimiento científico y ese conocimiento científico, mientras se mantenga dentro de los límites de la experiencia, va a ser un conocimiento válido. Aunque no quiere decir que sea verdadero en el sentido de reflejar las cosas como son. Esa Ujú, idea de reflejo tenemos que olvidarla. Esa ujú, es una idea metafísica y para la ciencia no tiene ningún sentido y no tiene ninguna utilidad tampoco. ¿A la ujú. ciencia qué le interesa? Bueno, le interesa ordenar los datos sensoriales, explicarlos, dar leyes que den cuenta de ellos y a partir de ahí predecir hechos futuros, establecer mecanismos para modificar esos fenómenos y obtener resultados prácticos. Todo eso lo puede hacer, aun si todo lo que la ciencia sostuviera en sí no fuera un reflejo de la realidad tal como ella es, ¿sí? Es solo a título práctico. En eso es un pragmático. Él Sí, dice, sí, sí. bueno, mientras funciona, lo sigo sosteniendo. Los Ujú, conceptos que manejamos, estos conceptos a priori, son operativos, nos sirven para ordenar la experiencia y convertir ese caos de sensaciones en lo que llamamos naturaleza. La sí. naturaleza es un producto de la ciencia. La naturaleza Ujú, es el mundo tal como la ciencia puede llegar a explicarlo, tal como podemos llegar a entenderlo, ¿sí? Es universal y necesario porque se basa en esos moldes que aporta la razón, que es la claro, razón de cualquiera. Es mi claro. razón, puede ser la de Dios o la de cualquier ángel, si Dios o un ángel conociera como conozco yo, a través de los sentidos, y aplicando a partir de ahí los moldes de la razón. Pero en lo que se refiere a Dios, alma y mundo, ¿sí? Como cosas en sí, tal como serían independientemente de que yo los conozca o no los conozca, de eso no puedo saber nada, porque por definición no hay experiencia de eso. Como Claro. decía, de Dios no, Dios es inmaterial, es infinito, así que queda fuera del alcance. El entendimiento es finito, no se puede conocer lo infinito con lo finito, digamos. Ujú, Lo mismo pasa con el alma. No hay experiencia de alma. En eso Hume tenía razón. Entonces, nos falta ahí el contenido sensible. Y con respecto al mundo, uno conoce del mundo lo que percibe del mundo. Y si nos unimos todos y decimos todas las experiencias que hemos tenido los seres humanos sobre el mundo, o abarcamos también las experiencias que quizá tengan los animales, no nos alcanza para decir que ya sabemos todo sobre el mundo y si sabemos el mundo, si el mundo es finito o es infinito, si fue creado o es eterno, todo eso no lo podemos saber. Son las discusiones que se hacían en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, en San Agustín. Y se suponía que se podían resolver a través de argumentaciones así abstractas. Pero eso no es conocimiento, eso es solo pensamiento. Por eso el pensamiento piensa el nómeno y el entendimiento conoce el fenómeno. El conocimiento del wow. fenómeno queda asegurado, pero lo que pensemos sobre Dios, el alma y el mundo queda a arbitrio de cualquiera, porque si uno analiza los argumentos que ha dado la historia de la filosofía, y hemos visto varios de esos, por ejemplo, la prueba ontológica de la existencia de Dios, o la prueba que da Descartes, incluso hay filósofos que han probado que Dios no existe, como Sartre, por ejemplo, Sartre da una demostración de la inexistencia de Dios. Bueno, todo eso para Kant es vacío. Porque trabajamos en el vacío y el entendimiento está operando sin un dato sensorial al cual aplicarse. Y cuando uno trabaja en el vacío, el resultado es el vacío, es cháchara, es bla, 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 ¿sí? O sea, es una serie de afirmaciones sin contenido. Eh, Así que la conclusión de Kant es, bueno, en realidad la metafísica no es un conocimiento, es solo un pensamiento vacío. Lo cual no quiere decir que no tenga ninguna función en la ciencia, ¿eh? Ojo, eso lo Sí, tenemos sí, que sí. analizar también. Pero en principio no es la de conocimiento, no como puede ser la física de Newton. No puede haber una física de Dios o una física del alma. Cierto.
que de hecho en su libro él propone una metáfora que me parece muy simple, que sería una isla rodeada obviamente por mar. El mar sería lo que alcanzamos a conocer humanamente y la isla sería el número, así como para que quede más claro, si se quiere. Y la siguiente pregunta es, ¿qué Ah, entiende? al revés, quizá al ¿Cómo? revés. Lo que conocemos es la isla donde estamos Sí. y el mar es lo infinito desconocido, ¿no? Bueno, yo lo Me había entendido al parece, revés. porque Ah, ¿qué ok. conocemos? Lo que está a nuestro alcance, el alcance sensorial, pero más allá de los límites del horizonte, no sabemos qué hay, Ajá. no Bueno, el podemos punto es ese, conocer. que hay una diferencia, ¿no? Entre Claro, isla claro, y mar, seguramente. conocido, no El mar de conocido. lo desconocido se dice. El Ajá. mar de lo desconocido, el mar de lo Ah, ignorado. Ya lo decía Newton, ¿no? Newton decía que él era como un niño jugando con caracolas en la orilla del mar y que había llegado a descubrir tres o cuatro cosas sobre el mar y sobre las caracolas, pero que se extendía en el horizonte el mar infinito de lo desconocido, de lo ignorado. Creo que ok. Kant lo toma de ahí, ¿no? Lo toma de la metáfora del niño jugando en la playa con las caracolas y extendido ahí afuera el mar infinito incognoscible. Lo que pasa Wow. es que para Newton hay una confianza en que con el tiempo se puede conocer cada vez más. Y Kant está Ujú. de acuerdo con eso. O sea, Kant considera que el conocimiento se amplía, indudablemente. A medida que tenemos nuevas experiencias, ampliamos el conocimiento. El ideal a alcanzar sería estas tres ideas de la razón, que él llama Dios, alma y mundo. Porque el ideal de la psicología sería el alma. ¿Por qué? Porque sería el conocimiento de la causa de todos los fenómenos psicológicos, de los fenómenos internos. El ideal de la física sería el mundo como cadena de todas las relaciones de causa y efecto de todos los fenómenos que ocurren en el mundo físico, en el mundo exterior. Y Dios sería como juntar los dos, o sea, en un punto se unen como causa primera de todas las cosas, ¿no? O sea, si uno Claro. siguiera la línea del alma, llegaría a Dios por adentro, por el interior. Y por el exterior, por lo físico, también llegaría a Dios como causa primera de todas las cosas. Pero en realidad son ideas regulativas, dice él. ¿Eso qué quiere decir? Que nos guían hacia un conocimiento que no vamos a poder alcanzar, porque es como la zanahoria delante del burro, atada, ¿no?, al palo delante del burro, que hace que el burro camine. El Mm. burro de la ciencia camina buscando la zanahoria del conocimiento total y absoluto, pero a medida que la ciencia avanza, la zanahoria se va un poco más adelante, ¿no? Si uno lo quiere en un ejemplo no tan burdo, es el horizonte, ¿no? Uno se acerca al horizonte y el horizonte se corre. Entonces, ampliamos cada vez más lo sabido, buscando esos tres ideales de Dios, alma y mundo, la causa primera de las cosas, Dios, la unidad de los fenómenos psíquicos, el alma, la unidad de los fenómenos físicos, el mundo, pero esos no se pueden conocer, son solo como aquello que nos guía como causa final del desarrollo de la ciencia. Entonces es muy interesante cómo él plantea que lo que hace la ciencia, buscando esos ideales, es construir leyes, o sea, enunciados matemáticos, cada vez más generales y más abarcativos. Newton Claro. más logró eso en su momento, Ajá. unificando fenómenos, como decíamos, como las mareas, la caída de las piedras, el movimiento del sistema solar, el movimiento de las galaxias, unificó un montón de cosas. Después Claro. Einstein llegó más lejos y la física cuántica más todavía. Pero decir que hemos llegado al conocimiento de la totalidad, como suelen afirmar algunos hoy en día, el conocimiento de todo, para Newton es ridículo. Y siempre Sí. vamos a encontrar una anomalía que nos obligue a ampliar todavía más el ámbito de lo conocido. El conocimiento Sí. total es inalcanzable y es imposible. El Sí, de problema con la hecho, metafísica el problema con la metafísica es que quiere dar un salto más allá de la experiencia y llegar a ver a Dios, ver al alma y ver al mundo, comprenderlos a través de alguna clase de intuición mística que para Kant no tiene significado alguno. Intuición es empírica, no mística. Entonces los místicos sí dicen, puedo saltarme todo este proceso de la ciencia y llegar de un solo salto al absoluto, a Dios, al alma, ajá. al mundo. ¿Sí? Pero Kant eso lo niega y lo da por ridículo. Para él son sueños, sueños de un visionario, como se llama una de sus obras referida
a Swedenborg, que era alguien que decía que tenía visiones del mundo de los espíritus, en sí, estaba medio loquito, pero bueno, Kant lo usa como un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? No hay que seguir los sueños del Sí, visionario. sí. Es prudente, ¿no? Kant es la prudencia en su máximo extremo, ¿no? Cierto, la siguiente pregunta, ¿qué entiende Kant por dialéctica? ¿Qué son las ideas y cómo se llega a ellas? Adelante. Bueno, las ideas, como dijimos, Dios, alma y mundo, son tres conceptos, pero son conceptos vacíos de experiencia, ¿sí? Y la dialéctica consiste en este proceso por el cual notamos que a lo largo de la historia, cada vez que se ha querido argumentar algo acerca de Dios, alma y mundo, se ha llegado a resultados contradictorios. O sea, tanto se puede probar una tesis como la antítesis, ¿no? Como lo habían visto los escépticos antiguos. En eso Kant es escéptico totalmente, es escéptico en el ámbito metafísico. ¿Por qué? Porque a cada tesis le podemos contraponer una antítesis. Esto es importante porque es lo que va a dar pie después a que Hegel diga no, es posible una síntesis, pero para Kant no hay síntesis. Para Kant tenemos una tesis y una antítesis. Por ejemplo, podemos decir el alma es mortal o es inmortal. Podemos tener motivos para probar tanto una cosa como la otra. Como no hay ninguna experiencia que decida entre las dos opciones, porque no hay experimento posible sobre el alma, entonces no queda nada como conocimiento. O sea, la dialéctica en Kant funciona así, como la posición del escéptico. A cada idea le contrapone una igual y contraria y al final no queda nada. O sea, tenemos que aceptar que esas cosas no se pueden conocer. Toda la dialéctica trascendental se basa en eso, ¿no? En decir, bueno, puedo pensar que el universo es eterno, lo cual puede fundamentarse, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, si yo dijera que Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Entonces siempre tengo que pensar que haya algo anterior que haya creado algo posterior. Pero también puedo pensar que no puede seguir la cadena al infinito y en algún momento se tiene que terminar, entonces tiene que haber un primer creador, entonces tiene que haber un Dios. O sea, puedo afirmar una cosa o la contraria y probarla, pero como mis argumentos son lógicos pero vacíos, las conclusiones no son verdaderas. Porque un razonamiento válido, ¿sí?, me lleva de la verdad a la verdad. Pero si mis premisas no son datos empíricos, o sea, no son comprobables, no puedo afirmar que son verdaderas, mi conclusión tampoco tiene por qué ser verdadera. Es indeterminada, ¿sí? Es como en el ejemplo del silogismo, si yo digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Perfecto. Ahora supongamos que yo dijera, todos los ángeles son inmortales, eh, el arcángel Miguel es un ángel, por lo tanto el arcángel Miguel es inmortal. El razonamiento tiene la misma estructura, es igualmente válido, pero mi conclusión es verdadera y no lo sé porque nunca vi al arcángel Miguel, ¿sí? ¿Se entiende? Si no tengo Ujú. experiencia, no puedo rellenar con contenido esas afirmaciones y su encadenamiento, y la conclusión puede ser verdadera o puede ser falsa. No hay forma de que lo sepa. Me surge una pregunta así muy a la mano luego, luego. ¿Hay para Kant un mundo de las ideas igual que para Platón? No, para Kant los conceptos se dividen en dos. Están los conceptos vacíos del entendimiento, como causa y efecto, sustancia y accidente, unidad, multiplicidad y totalidad. O sea, hay toda una serie de conceptos del entendimiento que son solo moldes que me permitan ordenar la experiencia y darle un sentido y hacer que sea entendible para mí, ¿sí? Es una manera de dar sentido a la experiencia. No tienen contenido por sí mismos, son Ok, vacíos. ok, de Después acuerdo. están las tres ideas, lo que él llama ideas, que se parecen más a las ideas platónicas, ¿no? Porque hablan de entidades inmateriales, Dios, alma y mundo. Pero ya dijimos que pueden ser pensadas pero no conocidas. Son parte de la razón, guían el conocimiento científico para que se amplíe cada vez más, pero no son conocimientos, no son nada real, digamos. Y Claro, después están los otros conceptos generales que armamos aplicando nuestro entendimiento a las impresiones sensibles. Entonces podemos elaborar el concepto de mesa, de silla, de pizarrón, pero todo eso es aplicar lo universal que hay en las categorías del ujú, entendimiento a la experiencia concreta y así armar algo generalizador, que es como un proceso de inducción, digamos, pero basado en algo anterior, ¿no? En esta a capacidad para priori. pensar lo universal y necesario
que es una capacidad que viene innata en la razón, ¿sí? No sé si Claro. queda claro, digamos. Tres tipos de ideas, Bueno, pero más todas son mentales, todas son mentales. sí, claro. Creo que lo que tratas de decir es que esas ideas son inalcanzables por la razón y solamente mediante la razón especulativa es que se puede tener una sugerencia de qué hay, ¿no? Claro, de La algo siguiente. más allá, Ajá. creo que en realidad no podemos comprobar, ¿sí? O Ujú. sea, las ideas de Platón entrarían dentro de esas cosas que son pensables pero no cognoscibles, ¿sí? Y que Ajá. entonces Conceptos más vale vacíos. dejarlos afuera del conocimiento científico. No quiere decir que no tengan sentido, en eso es igual que en Popper, ¿no? O sea, la Sí, se metafísica tendrá malentiende. sentido, pero no tiene verdad empírica, ¿sí? Entonces, bueno, alguien puede dedicarse a eso, pero verdad empírica no tiene. Igual Sí, sí, sí. hace trampita Kant después porque dice, bueno, de alguna manera la necesitamos para que la ética pueda funcionar, o sea, lo que saca por un lado lo mete por el otro. Y así salva de alguna manera la religión porque dice, bueno, para que los actos morales tengan sentido, uno debe esperar algún tipo de recompensa en el más allá por los actos buenos que realiza. Ahí medio como que la embarra, ¿no? Porque el principio de la ética va más o menos por el lado de la razón también, habla de una razón práctica contrapuesta Exacto. a la razón teórica, ¿no? Y Ujú. se basa en la idea de que, bueno, si bien nosotros no podemos ver la intención que alguien tiene al realizar un acto, porque eso sería algo del alma y el alma es inaccesible a través de los sentidos, tenemos que suponer que hay cosas como las intenciones buenas y malas, porque si no los actos de las personas no podrían ser juzgados. Entonces, hay como una condición de posibilidad del juicio moral que no es algo que la experiencia pueda demostrar, pero que, Exacto. o sea, la alternativa sería abandonar la ética, y él obviamente no quiere hacer eso. Entonces él dice, igual yo tengo una razón que me manda a actuar según el deber, según lo que debería hacer, no según lo que es. Entonces, para que eso funcione, tengo que suponer que los actos tienen intencionalidad, aunque no la pueda percibir, y que esa intencionalidad puede ser buena o mala. Y eso es lo que hace que el Claro. acto sea malo, ¿no? Un poco siguiendo la línea de la religión protestante, que es la que marca, digamos, el criterio ético del momento, ¿no? Para los alemanes, ¿no? Básicamente. Entonces, hay que juzgar según las intenciones y no según los actos. Un acto puede ser malo en sus efectos, pero si la intención es buena, el acto es bueno. Algo muy diferente de lo que era la ética antigua. ¿Qué sería el imperativo kantiano en la ética? Y justamente se refiere a eso, porque él lo que dice es que lo que llamamos bueno es lo que debe hacerse, pero no lo que debe hacerse en función de la finalidad que uno se propone. Por eso ya estaría de alguna manera ensuciado, por así decir, por lo que uno quiere obtener, ¿no? Por ejemplo, si uno, no sé, hace algo bueno, como donar dinero a determinadas organizaciones, en el caso del coronavirus, pero lo hace para que lo eximan de impuestos, ahí no podemos decir que lo haga por bondad. Entonces, ahí vemos Claro. claramente que la intención es lo fundamental, ¿no? Y que para que un acto sea bueno, tiene que ser un deber absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, justamente cuando él habla de causa y efecto, dice que, bueno, ahí hablamos de un juicio condicional, ¿no? Si pasa esto, entonces pasa aquello. En cambio, un imperativo sería un imperativo categórico, como dice él. Un juicio categórico es una afirmación y punto, ¿no? Sin condiciones. Entonces, cuando yo digo, si quiero, por ejemplo, aprobar una materia, debo estudiar, eso no es moral, digamos, no es ético, porque en última instancia hago algo con una intención egoísta, digamos, para obtener algún beneficio. En cambio, si yo digo, debo estudiar, punto, este, o digo, bueno, porque los seres humanos deben saber, porque atrévete a saber, y bueno, todo lo que decía el iluminismo, eso sí es un ideal ético, aunque se refiere al conocimiento. Es ético porque es sin condiciones. Es lo que debo hacer porque lo debo hacer y se acabó. Y eso es lo que hace que un acto sea moral, ¿no? Eso es lo que él llama imperativo categórico. Imperativo quiere decir obligación, quiere decir deber ser, y categórico quiere decir que no tiene condiciones.
Es eso, Wow, básicamente. wow. No sé si ya lo mencionaste, si no igual, por favor, nada más concreto. ¿Qué sería el uso legislativo de las ideas para Kant? El uso legislativo de las ideas. No, el uso regulativo de las ideas. Eso es lo que Ok, mencioné antes. Las ideas no deben considerarse como conocimientos, sino que son como guías orientadoras para la ampliación del conocimiento. O sea, el ideal sería un conocimiento total, pero eso es lo que marcan las ideas. Si yo pudiera conocer todo lo que pasa en mi interior, llegaría al conocimiento del alma. Si supiera todo lo que pasa en el mundo exterior, sería el conocimiento del mundo. Y si supiera la causa de todo, sería Dios. Pero no puedo conocer esas cosas. Buscándola, yo conozco cada vez más, amplío cada vez más el conocimiento de mis estados psicológicos por la vía de la psicología, amplío cada vez más el conocimiento de los hechos físicos y cómo se encadenan por relaciones de causa y efecto, buscando conocer el mundo como totalidad, pero nunca lo voy a lograr. Y cuando busco la causa tanto interna como externa de los fenómenos, busco la causa primera que es Dios, pero nunca lo voy a alcanzar. Entonces, es como, ¿viste lo que Platón llamaba el bien? Como que todo tiende hacia el bien, pero no es que podamos en esta vida llegar a conocerlo o llegar a practicarlo, pero es como un ideal, o lo mismo que la república ideal, que es un ideal, pero en este caso de conocimiento. Es lo que quisiéramos llegar a conocer, pero que, bueno, es imposible conocer. Pero buscando ese ideal, eso nos regula en el sentido de que nos marca una regla, una dirección a seguir para ampliar cada vez más el ámbito de lo conocido, ¿sí? claro, por Eh, supuesto. Volviendo a la ética, que me parece importante también en Kant, ¿no? La Sí, sí, ética, sí. bueno, es un Adelante. desarrollo muy largo y complejo, abre las puertas a pensar que haya algo que no podemos conocer, pero tenemos que postular, como dice él, como esto de las intenciones, ¿sí? Y eso se ve muy claramente en los conflictos que se dan en los juicios, ¿no? Cuando alguien es acusado de algo, por ejemplo, alguien es acusado de matar a alguien o de acosar a alguien o lo que sea, ¿eh? Y es llevado a juicio, por lo general tenemos dos actitudes distintas. Está la actitud del fiscal, que tiende a ser duro con esa persona, ¿no? Y a decir, tú tienes la intención, tuviste la intención de hacer esto, y por lo tanto eres culpable y debes pagar por ello. Y generalmente el defensor acude a atenuantes, ¿no? Aunque se haya probado empíricamente que la persona cometió ese crimen, lo atenúa como, bueno, aludiendo a que estaba en un estado de inconsciencia o había perdido la razón o había estado en un estado de, no sé, Ebriedad. de, de euforia o bajo efecto de las drogas o del alcohol o lo que sea, ¿no? Y todo eso que uno podría decir podría ser un agravante, porque el tipo cuando se drogó o se alcoholizó sabía lo que estaba haciendo. No, son atenuantes. ¿Por qué? Porque disminuyen aparentemente el dominio que la persona tiene sobre su propia mente. Una cosa muy particular, ¿no? Pero lo que tienden a probar es que la persona es un mecanismo que actúa por causas necesarias. Lo mismo pasa cuando se le perdona a una persona pobre por haber robado, porque, bueno, es un producto social, bueno, etcétera. Eso le quita responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, los psicólogos, generalmente la función que cumplen es esa, es la de justificar, y los sociólogos también, ¿no? La de justificar los actos de las personas porque piensan en términos de ciencias naturales, o sea, de causas y efectos. Lo que hizo lo hizo porque no podía haber hecho otra cosa, y si no podía haber hecho otra cosa, no es culpable de lo que hizo, no es responsable tampoco, ¿sí? Sí. Feminismo. Motivos atenuantes. Pero Kant dice, si aceptamos eso, se acabó la justicia. O sea, ¿para qué vamos a Sí, sí. tener un poder judicial? Dejemos que la gente se mate libremente y ya está. O sea, nosotros tenemos, desde el punto de vista de la ética, para poder convivir en sociedad, tenemos que postular que existe intencionalidad, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que suponer que hay una responsabilidad de parte de la persona que cometió un crimen. Si no, todos Claro. tendrían que quedar libres, ¿sí? Qué Generalmente maravilla. cuando se va a buscar la acusación por el lado de, bueno, es un efecto de la sociedad cis, heteropatriarcal, bueno, lo que uno quiere, como podría ser un caso,
es efecto de haber nacido en clases sociales inferiores. Al contrario, es efecto de que, bueno, como tiene mucho dinero, entonces se le sube la cabeza, bueno, en fin. Cualquier cosa por el estilo sería para Kant deleznable porque le está quitando la dignidad de la persona. Es contrario a lo que uno suele pensar. Porque, ¿qué hace digno un hombre? Dice Kant. Bueno, su libertad. Porque si no tuviera libertad, podría ser utilizado como un objeto cualquiera. O sea, cualquier Ujú. cosa, o sea, no libre, o sea, objeto, puede ser un objeto de un uso, ¿no? Lo contrario de la libertad es la esclavitud. O sea, si nosotros Claro. aceptamos que las personas no son libres de hacer lo que hacen y no tienen intenciones, quiere decir que son cosas que podemos utilizar. Así que eso trae aparejado, aunque aparentemente favorece a la persona que está siendo juzgada, perjudica a toda la sociedad porque termina llevando a la conclusión de que todos somos objeto del uso de otros que son más fuertes que nosotros y que eso está bien, digamos, que no se puede criticar, lo cual es sumamente peligroso, ¿no? Claro, Creo por que queda supuesto. bastante claro por dónde va la ética kantiana. Lo más criticado Muy de buena Kant es idea. que es extremista, ¿no? Porque él dice, bueno, uno debería actuar de manera tal que pudiera querer que la máxima de su acción sea ley universal. Eso quiere decir que uno nunca Ujú, debe considerarse a sí mismo en un estado de excepción. No hay estados de ujú. excepción. No hay algo que te justifique hacer algo malo, no, bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera mentir, ni siquiera, dice él, mentir para salvar a un amigo. Y eso le acarreó una serie de críticas, ¿no? Dijeron, bueno, este es mi amigo, bueno, en fin. Y muchos filósofos románticos lo van a criticar por ese lado, ¿no? Por decir, bueno, Kant está exagerando y llevando las cosas a un extremo inaceptable, porque ¿cómo no voy a tratar de proteger la vida de mi amigo, ¿no? Wow. Eh, si decir la verdad, por ejemplo, implica delatarlo, yo no lo voy a hacer, ¿no? O sea, va en contra de lo que los sentimientos suelen decir que debemos hacer. Este, Proteger a un amigo, por ejemplo. Pero Kant se las arregla contra ese argumento diciendo, bueno, pero supongamos que la persona que viene a buscar a mi amigo, yo le digo que no está en mi casa, y mi amigo en ese momento está escapándose por la ventana. Entonces esa persona sale y lo encuentra a mi amigo saliendo por la ventana y lo atrapa. O sea, por haber mentido, mi amigo terminó preso. Entonces dice, no, no mezclemos las cosas. Una cosa es decir la verdad, que es un deber, y otra cosa es proteger a las personas que uno quiere, que también puede considerarse un deber. Pero una cosa y la Wow, otra son independientes y no tienen por qué contradecirse entre sí. Igual es como una wow. manera de emitir el bulto, ¿no? De salirse por la tangente. Bastante complicado. Mm. ¿Qué entiende Kant por juicio estético y por qué es tan importante para la biología? Y ese es todo un tema también para desarrollar. No tenemos mucho tiempo porque se nos haría larguísimo. Acá Andes es alguien que da Ajá. para mucho, ¿no? Pero Claro, algo básicamente, leve nada más. básicamente sería esto. Él dice que los juicios estéticos, por ejemplo, cuando yo digo una obra de arte es bella, tienen pretensión de universalidad, ¿no? Pretenden ser universales. Yo pretendo que el otro diga lo mismo. Pero esa pretensión no está fundamentada porque en realidad el gusto es individual, es personal. Entonces, otra persona puede decir, no, a mí no me gusta esto. Entonces, una cuestión es la pretensión de universalidad y otra cosa es la universalidad efectiva. El juicio estético presupone que todos deberían pensar como yo, que eso es bello, pero en realidad no tiene fundamento empírico para sostenerlos, ¿eh? Entonces, él dice que algo similar pasa en el campo de la biología porque cuando uno observa un ser viviente, no lo puede tratar como si fuera una máquina, como pretendía Descartes, Ujú. porque posee, desde la manera en que lo percibimos, una subordinación de las partes a la totalidad que aparece aparte actuando en función de finalidades, ¿no? Es muy claro que un animal que es perseguido va a huir para que no lo maten. Y eso es una finalidad, la finalidad de conservar su vida. Si fuera simplemente un mecanismo, no tendría por qué ser así. Tampoco lo podemos demostrar, solo lo podemos suponer. Entonces se llega a la conclusión de que en biología por lo menos tenemos que investigar la naturaleza suponiendo que está hecha con una finalidad determinada, aunque no es conocida para nosotros, ¿no?
los animales tienen finalidades, suponemos que viven para crecer, reproducirse, ¿no? Tratan de conservar su ser todo lo posible, como decía Spinoza. Entonces, ahí hablamos de intencionalidades que no podemos demostrar y que ni siquiera tienen una función ética, sino que simplemente nos hablan de la posibilidad de un Dios creador que haya ordenado con inteligencia a esos seres para que sus partes funcionaran coordinadamente para poder alcanzar esos fines, ¿no? Es un poco como un anticipo del argumento que últimamente se ha dado muchas veces en contra del darwinismo, de que Darwin no logra dar cuenta en última instancia con la selección natural de la extremada complejidad y ordenamiento que hay en los mecanismos moleculares de los seres vivientes. Por ejemplo, cuando se habla de una inteligencia creadora que no tiene por qué ser Dios, pero que implica algún tipo de ordenamiento que va más allá de lo meramente mecánico o químico, ¿no? Claro, Y habla de una entiendo. finalidad. Bueno, Pero bueno, no última puedo pregunta. hablar ahora sobre eso porque nos Sí, 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 extenderíamos lo demasiado. entiendo, lo entiendo. Y es un Última tema pregunta, ya muy... finalizamos. Sí. ¿Qué legado dejó Kant para la posteridad? Ya nos hablaste un poquito de Popper, de algunos científicos. Nada, así muy breve, por favor. Bueno, es infinito, el legado es incalculable. Primero porque Kant estableció un antes y un después. La filosofía posterior, tanto el romanticismo como la filosofía posmoderna, sin Kant sería impensable. Aunque Kant sea como una especie de puchimbol, ¿no? El que hay que golpearlo, como Descartes muchas veces, es el enemigo para muchos. Estableció un antes y un después, y eso lo vamos a ver mejor cuando veamos el desarrollo de la filosofía del romanticismo. Pero sin duda su legado más importante es esto de haber creado la primera epistemología integral. Yo creo que no hay epistemólogo posterior a Kant que no sea como una especie de desarrollo parcial de lo que Kant desarrolló hasta el final. Es una opinión personal, pero yo creo que es impensable. Tanto Kuhn como Lakatos, todos ellos son herederos de esa primera semilla que estableció Kant, de decir, bueno, hace falta una filosofía de la ciencia porque vivimos en la era de la ciencia y hay que entender qué es la ciencia, cuál es su verdad, cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites. Por lo menos en ese ámbito es fundamental. Wow, muchas gracias, Daniel. La verdad es que me voy muy satisfecho con esta clase y la tratamos de comprimir, ¿no? Porque sí, Kant da mucho para hablar. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Perfecto, adiós.